Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el spoiler de la serie Gen Roller Coaster. Entonces Love fue empujada a la gran cama antes de que Pio la cubriera. Tenía un autocontrol asombroso para llegar así sin detenerse en el sofá de la sala, aunque querían alcanzar ese punto de inmediato, sin importar dónde estuvieran dentro de la casa. Quédate quieta. La mujer que estaba encima de ella desabrochó el pijama, pero Love seguía moviéndose. Intentó acercarla más para besarse de nuevo. La guapa mujer la miró y le dijo que se quedara quieta. Love tuvo que responder brevemente. Entiendo. ¿De verdad te gusta que te dé órdenes? Dame otra orden. Pior negó con la cabeza y terminó de desabrochar la blusa de la otra persona. Su primera experiencia estaba a punto de comenzar. Pero antes de que pudieran seguir adelante, Pior reunió fuerzas para recordar algunos hechos para que la chica pudiera reconsiderarlo. Pero en lugar de detenerse, Love simplemente suspiró y lo descartó, como si no quisiera volver a hablar de eso. Soy la ex de tu cuñada. Sigo enamorada de él. ¿Por qué insistes en eso? Solo dime si quieres hacerlo esta noche o no. No quiero que te arrepientas. Me parece bien fallecer si consigo hacerlo contigo antes de eso. ¿Has perdido la cabeza, Love? Vamos a ello, ya es tarde, le dijo. Su acuerdo sobre lo que sucedería esa noche comenzó y terminó con un zumbido. Las dos mujeres estuvieron una sobre otra como si hubieran sido personas que no habían comido hace días. El calor se extendió por ellas, la cama grande tenía su función. Ambas sabían que no era prudente que durmieran juntas. Lo que había pasado esa noche podría causar problemas en el futuro, pero ¿por qué le darían tantas vueltas si eran seres humanos irracionales? Sin importar las razones, si se sentían solas, si eso les encantaba o no. Love nunca pudo resistirse y Peor nunca estuvo lo suficientemente decidida a preocuparse desde el principio. ¿Puedo tocar tus limones? Love levantó la vista de la mujer para pedir permiso. Mientras hacía eso, su mano se deslizó a la parte de abajo. Pior apartó la mirada de sus ojos llenos de emoción porque sentía timidez, pero la sintió un par de veces para darle un consentimiento. ¿Tienes algo en tu habitación? Le preguntó. ¿Algo que uses a menudo? Dijo Pior. Me temo que no puedo responder esa pregunta. Tendrás que hablar con mi abogado. ¿Qué chica tan audaz eres? Dijo Pior mientras hacía sonidos. Mientras Love estaba en esa zona, encima de los pantalones. Love llamaba a Pior, haciendo sonidos mientras cerraba los ojos. ¿Puedo decir algo inapropiado? ¿A qué te refieres? ¿Puedo usar palabras inadecuadas? A algunos les emocionaba hablar mientras lo hacían, pero a otros no. Love quería llegar a un acuerdo con esa hermosa mujer, cuyo rostro estaba rojo. No tenía ni idea de qué le gustaba. Sí, ¿y qué cosas no puedo hacer? No me gusta nada que sea brusco. Está bien. ¿Hay algo más? No. Entonces está bien, tendré cuidado. Después de que se acabara la lista, Pion instó a la joven, que la miraba fijamente. No quería poder soportarlo. El calor ya estaba en la habitación, y si no llegaban a ese punto sería un tormento y una incomodidad para ella, aunque dejó en claro que esto era solo algo pasajero. La chica observó a Love un rato, mientras Pior empezó a reflexionar. Entonces recordó su conversación y empezó a comprender. ¿De verdad te gusta que te mande? Sí. Entonces, quítame las prendas y termina lo que empezaste. Al recibir la orden de la otra mujer, Love no esperó más. La chica finalmente haría que Pure llegara a ese punto. Mientras Pure estaba roja como un tomate, pero cuando la otra persona estaba a punto de empezar, de repente sintió timidez. Love no era una pareja de una noche. Era alguien con quien Pure hablaba y hacía muchas cosas. No era extraño que sintiera más timidez durmiendo con Love que con cualquier otra persona. Entonces sucedió lo que quería que sucediera. De una respiración rápida y lenta, las dos mujeres finalmente empezaron a hacerlo. Cambiaron de posición muchas veces, hacían sonidos que se oían ocasionalmente. El fuego que ambas habían encendido con fuerza ardió hasta el punto que se apagó, hasta que las dos personas estuvieron completamente sin energía. Se quedaron allí, respirando con dificultad. Parecía que habían hecho mucho ejercicio ya que estaban sudando, así que decidieron ducharse antes de dormir. Cuando un nuevo día llegó, horas antes. ¿Vas a volver a Bangkok mañana? ¿Qué quieres hacer hoy? Lau le preguntó sobre sus planes para hoy cuando miró a la joven, que tomaba un café a su lado. Habían pasado 6 días, pero Pior nunca había planeado hacer nada. La guapa mujer mayor se pasaba la mayor parte del tiempo dibujando por diversión, pero era hábil, así que sus dibujos seguían siendo preciosos.
Además de dibujar, Pure coloreaba dibujos, se esforzaba mucho en colorear los dibujos del gran cuaderno de bocetos. Eso fue todo lo que hizo Pure. Locke se sorprendió un poco. Al principio pensó que a la mujer le gustaba ir de fiesta o salir de noche, pero cuando pasaron más tiempo juntas, se dio cuenta de que a Pure le gustaba estar en un lugar tranquilo y sumergirse en algo que le interesara. ¿Qué quieres que diga? La chica no esperaba nada, solo estaba haciendo una pregunta normal, pero cuando Pure le preguntó eso, no estaba segura de que se hubiera equivocado. ¿Quieres que duerma contigo hasta que estés satisfecha? ¿Es eso? Si eso es lo que quieres, entonces te invito a dormir ahora, aunque sean las 10 de la mañana. La joven la miró y hizo un puchero. Desde aquella noche en la cual estuvieron juntas, habían hablado a menudo de dormir. Naturalmente, una vez que empezaron, siguieron haciéndolo. Locke perdió la cuenta de cuántas veces esa hermosa mujer lo había hecho con ella. No quiere hacer nada en particular. ¿Puedo leer mientras descanso? ¿Puedo usar tu estudio? Por supuesto, Locke recibía a la mujer en su habitación casi todas las noches, y no le impediría a Pure usar su estudio. ¿No tienes trabajo hoy?, le preguntó. ¿Quién trabaja todos los días? Hoy es mi día de descanso. ¿Qué sueles hacer entonces en momentos así? Desde que Pure llegó había visto a Locke trabajando a diario. La chica venía a charlar con ella de vez en cuando, pero solía dedicar la mayor parte del tiempo a sus responsabilidades. Así que Pure no tenía ni idea de qué hacía la joven cuando no trabajaba, si Pure no estaba con ella. Si no tengo planes, entonces haría algo dentro de la casa. ¿Cómo qué? Cocinar, ver películas, escuchar música, leo a veces, pero suelo quedarme dormida cuando leo. Luego lo pensó y le respondió con naturalidad. Al fin y al cabo, no hacía gran cosa. No te gusta leer, pero tienes un estudio enorme. Tal vez lo tenga para atraer a alguien como tú, ¿de verdad? Preguntó Pure. Extendió la mano para tocar el cabello de Love. No entendía por qué le gustaba tanto hacerlo. El corazón le latía cuando Love la miraba con esos ojos brillantes. Al mismo tiempo, Pure sentía cariño por esa joven. Para ella, Love era adorable. ¿Está funcionando? Sí, Pure asintió, haciendo que la otra persona entrecerrara los ojos. Vamos a leer algunos libros. Locke se levantó y le invitó. No olvidó ofrecerle la mano a Pure. Locke le ayudó a levantarse, mientras las dos se sujetaban de la mano. Dentro del estudio había un lugar para trabajar y leer. Pure, que amaba los lugares tranquilos, leía ese libro en el sofá, en un rincón de la habitación. Locke la observaba muchas veces y sonreía cada vez que la veía. Pure era alguien que podía permanecer quieta durante mucho tiempo. Estar cerca de una mujer así la tranquilizaba, cuando la mujer se concentraba en algo frente a ella. Pero había muchas situaciones que le hacían latir el corazón como una loca, como cuando la mujer le prestaba atención. Cada vez que esos cautivadores ojos la miraban, Locke admitía que era realmente hermosa. En los próximos videos continuaremos con más spoilers de la serie Roller Coaster. Si te gustó el video, por favor dale a me gusta. También compártelo y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho. Bye bye.